Buenas noches, amados hermanos. Gracias por la oportunidad que me dan una vez más de llegar a sus hogares. En esta oportunidad quiero compartir y reflexionar en algunos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de la importancia de la oración. Ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, leemos en el versículo 10: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que la oración para el profeta Daniel era algo que constantemente él solía hacer. De tal manera que el profeta, ahí en el capítulo 11, en el versículo 32, en la parte B o la segunda parte de este pasaje, Daniel dice: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sin duda, Daniel conocía a su Dios, porque constantemente él estaba buscando la presencia del Señor. Imagínense, 3 veces al día Daniel apartaba para estar en comunión delante de su Dios. Me llama entonces la atención cuando dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en estos tiempos, amados hermanos, esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar, y la oración es el medio a través del cual nosotros podemos acercarnos delante de nuestro Dios. También la palabra del Señor ahí en el Salmo 9, versículo 10, dice: En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. Qué importancia entonces, mis amados, que nosotros en estos días difíciles que estamos atravesando podamos ocupar tiempo para buscar la presencia de nuestro Dios. También me llama la atención lo que el Señor Jesús dice allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor dice estas palabras en el contexto de una parábola, la cual, por cuestión de tiempo, no vamos a leer esos pasajes, pero yo les invito que ahí en su casa ustedes puedan leer en Lucas, en el capítulo 18, del verso 2 al verso 9, donde está la palabra que mueve el corazón del Señor a hablarnos acerca de la importancia de la oración. También me llama la atención ahí en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 5, el testimonio que Dios tenía de Job era que él era un hombre justo, o sea, que en todo Job agradaba el corazón de Dios. Sin embargo, encontramos a Job expresando en este pasaje de la Escritura cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Cuando Job está pasando por esa crisis, por ese momento de dificultad en su vida, es que él aprende a conocer a Dios por una experiencia personal. Ahora, ¿qué quiero dejar en el corazón de ustedes? Que podemos tener un conocimiento intelectual de Dios, pero en la práctica realmente no le conocemos. O sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra caminata espiritual como cristianos, no le conocemos. Sin embargo, quiero que tomemos también las palabras del Señor Jesús que hemos leído ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 1, cuando Él enfatiza acerca de la importancia de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos amados, estamos en tiempos en que el Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros busquemos su rostro, para que busquemos su presencia. Claro, el Señor está moviéndonos en un tiempo de crisis, pero que nosotros podamos tener una vida de oración como la vida de oración que tenía el profeta Daniel, porque en los versículos que leímos, ahí nos dice que él solía hacerlo siempre. La crisis por la que estamos viviendo, mis amados, tarde o temprano va a desaparecer, tarde o temprano va a pasar. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con nosotros después que la crisis pase? ¿Volveremos nosotros a acomodarnos y seguir viviendo nuestra vida como estábamos acostumbrados antes que nos alcanzara esta calamidad? Hermanos, examinémonos a nosotros mismos y actuemos conforme a lo que hemos experimentado en estos días. También quiero ver con ustedes otro pasaje ahí en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 7 y 8, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la vida terrenal del Señor Jesús. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, Cristo Jesús practicó y vivió una perfecta obediencia al Señor. La Biblia no dice cuántas veces oraba Jesús, pero sí nos dice que constantemente Él solía apartarse para buscar la presencia de su Padre Celestial. Hermanos, muchos realmente hemos sido asombrados por el efecto de esta pandemia del coronavirus, pero yo tengo un sentir muy personal en mi corazón, que viene un nuevo día, una gran visitación celestial a nivel mundial que también dejará asombrados a muchos. Estoy hablando de una visitación
de un avivamiento que la humanidad entera necesita. Y cuando vemos a través de la historia de los avivamientos que han acontecido en el mundo, estos han venido precedidos de tiempos de oración. Mis amados hermanos, creo que ha llegado el momento en que nosotros nos apartemos, que podamos apartar tiempos de nuestra vida cotidiana para poder buscar la presencia del Señor, no solamente en momentos de crisis, que en todo tiempo podamos fomentar y cultivar una vida de oración como la vida de oración que solía tener el profeta Daniel. Por eso es que él nos exhorta a que el pueblo que conoce a su Dios debe de esforzarse y debe de actuar, principalmente en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Pero después que la crisis pase, que nosotros podamos fomentar y cultivar en nuestra caminata espiritual una vida de oración para ser fortalecidos, porque no sabemos qué otras circunstancias difíciles vienen, porque como dije en el primer programa, lo que yo puedo visualizar es que el escenario de Dios está preparándose en el mundo para la venida del Señor. Hermanos amados, gracias por la oportunidad que me han dado de estar en sus hogares, ahí en la intimidad de sus casas, para poder reflexionar en estos pasajes de las Escrituras que hemos visto hoy y que están relacionados con la importancia y la necesidad de orar. Que Dios les bendiga y les invito para que la próxima semana sintonicemos nuevamente este medio para poder compartir otros pasajes de la Escritura que nos ayudarán para fortalecer nuestra vida devocional. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes.